y pareciera que nadie vio nada del asesinato del gobernador Zárate Albarrán. Las crónicas de Excelsior y El Universal señalan que aquella noche del jueves 5 de marzo de 1942, porque la agresión fue reportada entre las 9:30 y las 10:30 de la noche, el ingeniero Fernando Ortiz Rubio, presidente de la Gran Comisión de la 35 Legislatura Local y además jefe de tránsito de Toluca, a quien la mayoría de los periodistas y escritores atribuye un parentesco cercano, de hijo a sobrino, con el expresidente Pascual Ortiz Rubio, salió armado de la nada para herir de muerte al gobernador Zárate Albarrán. Lo hizo a un par de metros, de frente, pero en forma artera, porque el gobernador estaba desarmado. Le descargó la recámara completa, 7 u 8 balazos, casi al término del convivio, para agasajar al cuerpo entero de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales. El caso por homicidio fue asignado al Juzgado Primero de lo Penal, a cargo de Enrique B. Garrido, que era amigo íntimo del gobernador Zárate Albarrán. El crimen causó espanto como forma de intimidación y cambiaría la historia mexiquense, además de imponer nuevos ritos de sumisión en los casi 70 años siguientes. La primera secuela ocurrió en la Ciudad de México. Esos ministros de la Suprema Corte que habían acudido al convivio organizado por el gobernador del Estado de México confrontaron el potencial del escándalo y se resguardaron de miradas indiscretas. A las 11 de la mañana del 6 de marzo, sumisos, acataron órdenes superiores para evitar cruzamiento de información. Cancelaron todas sus audiencias ordinarias y convocaron a una asamblea plenaria de carácter extraordinario y secreto con visos conspirativos. ¿Qué fue lo que se trató? En esa asamblea no se sabe, pero desde la Suprema Corte se hizo circular la versión de que ninguno de ellos había acompañado a Zárate Albarrán al fatídico banquete. Este y otros episodios generaron suspicacia sobre los ministros. Su credibilidad e integridad moral, ya de por sí maltrechas, quedaron aún más percudidas, puesto que se trataba evidentemente de una corte entregada a la presidencia de la República, que recordemos que estaba en ese entonces a cargo de Manuel Ávila Camacho. Así los ministros Antonio Islas Bravo, Hilario Medina, Fernando de la Fuente Sanders y Alfonso Francisco Ramírez Baños, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intentaron lavar sus nombres. El crimen también cambió el aspecto triste y burocrático de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Como sus pares de la Suprema Corte, ante la amenaza y en asambleas confidenciales, alcanzaron acuerdos para desligarse del agasajo sangriento y de cualquier relación con el vicepresidente del bloque de gobernadores, es decir, el gobernador Zárate Albarrán. Mientras la vida de este pendía de un hilo, en aquellos encuentros privados se dio forma a la versión de que su ataque había sido obra del alcohol y de políticos. Así, desmemoriados muchos, olvidaron que el 5 de marzo asistieron al Centro Charro unas 80 personas, entre diputados locales, federales, senadores, ministros, magistrados y funcionarios estatales, además de la víctima que los agasajaba y buscaba un acercamiento con ellos. Se dijo que nadie vio directamente la agresión, que todos habían abandonado el lugar o que de plano nunca estuvieron allí. Tampoco nadie leyó ni por curiosidad la carta que el día 4, la víctima, el gobernador Zárate Albarrán, había enviado al presidente y que se publicó en periódicos de la Ciudad de México.
El diputado Ortiz Rubio se declaró inocente y sostuvo su versión inicial de que se enteró del crimen cuando Antonio Mancilla soltó un grito estremecedor en medio de la noche. ¡Ya mataron a mi tío! Después se oyeron voces desesperadas, hubo pánico y Ortiz salió del lugar para, entre comillas, perseguir, en su flamante Packard negro, acompañado por su ayudante y chofer, el teniente de tránsito Vicente Navarro Mena, al invisible pistolero homicida. Armado con una ametralladora Thompson, una escuadra calibre 45 y otra pistola reglamentaria, Ortiz Rubio se enfiló hacia la carretera México-Toluca, donde fue detenido poco antes de las 11 de la noche. En las semanas siguientes, convertidas en meses y luego en años, el rompecabezas oficial de los hechos se fue armando despacio, con paciencia, de la mano de la justicia mexiquense. Quizá nunca se esclarezca del todo, porque ya no viven quienes asistieron a él, y porque solo unos cuantos se quedaron al final. O porque los legisladores pasivos, como José Trinidad Rojas, amigo de Zárate, y en ese momento presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, optaron por declarar: por breves momentos me desaparecí. Y el diputado Rojas también declaró que escuchó 2 detonaciones e instantes después otras 6. En eso observó que caía el gobernador Zárate, así como el arquitecto Manuel Barbabosa López, Nicolás Carrasco y Juvencio Maza Benumea. Nadie vio el momento final. Todos optaron por cerrar la boca. En las declaraciones no se habló de algún enfrentamiento verbal con Ortiz Rubio, quien al parecer salió de la nada. Nadie habló del primero ni del último proyectil. Aunque se le vio a Ortiz desenfundar, cortar cartucho, encañonar y disparar con alevosía y ventaja. Ni siquiera disparó en defensa del diputado García, quien pidió cerrar las salidas carreteras para evitar su huida. Ahora la cuestión es, ¿por qué disparó Ortiz Rubio? Eso se lo guardó él. Después fueron sembradas más dudas. El senador Augusto Hinojosa, quien asumió el escaño cuando Zárate solicitó licencia para tomar posesión como gobernador, también descartó los tintes violentos y recordó: el gobernador quería a Ortiz Rubio como a un hermano menor. Lo trataba con verdadero cariño y con mano pródiga le dispensaba favores y privilegios. Para aumentarle los ingresos de diputado, lo nombró jefe del Departamento de Tránsito. Y hace algunos meses, cuando hizo un viaje a Estados Unidos, frente a esto todos supusieron que fue el de la luna de miel cuando Zárate se casó con Erlinda. Lo llevó de paseo y sufragó todos los gastos. Sin embargo, el legislador tampoco atestiguó el crimen porque abandonó el lugar como a las 9 de la noche. Y a esa hora había armonía y cordialidad. No había muestras de excitación, mucho menos había indicios de que breves momentos después iba a convertirse en una fiera sedienta de sangre. Versiones y contradicciones sobre los hechos hubo por docenas. Ni siquiera se pudo sostener lo de la hora. Algunos testigos señalaron las 9:30. El secretario particular de Zárate, Carlos Mercado Tobar, afirmó que el ataque ocurrió a las 10:30, a pesar de que a esa hora ya estaba detenido Ortiz Rubio. La consigna del silencio llevó el caso del gobernador Zárate Albarrán a un callejón sin salida. Cuando se supo que no había sobrevivido a sus heridas, que finalmente había muerto, se respiró un aire de apático alivio en los círculos político y judiciales. Aunque los médicos le alargaron la vida con media docena de transfusiones, Zárate murió el 8 de marzo y fue sepultado al otro día en el Panteón Municipal de Toluca. A pesar de que Ortiz Rubio fue declarado culpable, al final del juicio en Toluca estaba listo un amparo federal. El 1 de noviembre de 1944, el ministro Fernando de la Fuente Sanders fundamentó la resolución contra la sentencia condenatoria y apoyó, a
pesar de sus dudas porque el inculpado previó la agresión y pudo evitarla? La legítima defensa que sustentó el ministro Carlos Ángeles. E hizo lo mismo con la posición del ministro José Ortiz Tirado. De la Fuente Sanders justificó el extrañísimo amparo federal bajo el pretexto de que los asistentes habían consumido más de 200 botellas de coñac, amén de otras bebidas, incluso pulque en abundancia. Si de la Fuente contó bien, y uno se atiene al número de 80 comensales, cada uno bebió al menos 2 botellas de coñac, y unas más de tequila, sin incluir el pulque, cerveza, ni los fuertísimos mosquitos o licores afrutados. Pero si los ministros y los magistrados jamás estuvieron en Toluca, ¿de dónde salió la cuenta de las 200 botellas? Los números nunca cuadrarían. Zárate tenía fama de violento, de maltratar a sus colaboradores cercanos y de gustar de las bebidas alcohólicas. Siendo amigo de Ortiz Rubio, sin embargo lo hizo a un lado en su campaña. De eso se habló mucho, pero al final lo premió con una diputación local, la presidencia de esa legislatura y la jefatura de tránsito. Enemigos no eran, aunque público fuera su desencuentro. Aquel día más bien pareció que Ortiz Rubio obedecía a una consigna. Para calmar las versiones conspirativas, de inmediato se hicieron públicos los enfrentamientos entre ambos, así como los rumores de que sus enojos habían comenzado cuando enamoraron a la misma mujer, ganando Zárate Albarrán la partida, pues terminó casándose con Erlinda Barbadosa. En el aire quedará para siempre la cuestión de por qué no se investigó la presunta existencia de otros 2 calibres de las 7 u 8 balas. Si éstas se alojaron en el cuerpo de Zárate, entonces, ¿quién disparó contra los otros 3 heridos que hubo? La defensa puso el destino del inculpado Ortiz Rubio en manos de la Suprema Corte. Los ministros intercederían por él, le otorgarían un amparo y lo dejarían en libertad. Y así, desde entonces, mucho antes, en la actualidad y más allá, no podemos hablar de una verdadera división de poderes. Durante el régimen autoritario unipartidista, consolidado en la década de 1940, el Poder Judicial tenía una estructura de recompensas y compromisos que lo convirtieron en un albergue político con ministros designados por el presidente. Una atmósfera de sumisión revestía a la Suprema Corte, y los ministros aceptaban el papel de jueces mecánicos, fieles interlocutores del presidente de la República. Aunque el crimen se cometió al calor del alcohol y se difundió como un pleito de cantina, nunca se logró eliminar la versión de un asesinato político, porque la víctima encabezaba un bloque de gobernadores que, en la visión de Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, representaba una oposición a la política de unidad nacional proclamada por su hermano,